Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos acompañan en América y en Europa. Es un placer que estemos juntos otra vez para escuchar a Francisco González Redondo, quien hoy nos va a hablar de Leonardo da Vinci, genio y mito del Renacimiento. Como ustedes recuerdan, hemos tenido a Francisco desde la vez pasada, despertó una gran inquietud y por eso es que estamos teniendo esta nueva versión. Pero antes de continuar, quisiera yo cederle brevemente la palabra a Mari Carmen, quien es nuestra directora de Relaciones Internacionales y presidente de honor de Alcompat y quien coordina, creó y coordina estos webinarios de Puentes con la Sociedad. Entonces, Mari Carmen, por favor, si quieres darnos la bienvenida y todo, y ya luego presentaré a Francisco. Sí, gracias, Pedro. Buenas tardes, días o noches a todos. Y sí, esta iniciativa, digamos, trata de aunar, por un lado, lo que es Alcompat. Esta colaboración, Alcompat es la Asociación Latinoamericana de la Recuperación y Rehabilitación del Hormigón, que está integrada por ingenieros, arquitectos y especialistas en el campo de la construcción y sobre todo de la rehabilitación, con la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, de la que también tengo la gran suerte de ser vicepresidente, y que lo que trata es de poner en contacto o recordar la importancia de la ciencia para la sociedad y de que la sociedad piense que la ciencia es algo que en este momento es muy necesario para el progreso. No es una asociación de científicos, aunque algunos seamos científicos, sino que es una asociación de ciudadanos. Francisco González Redondo, para nosotros Paco, es miembro de la Junta Directiva, un miembro muy activo, y también hoy nos acompaña Higinio González, el secretario de la asociación, de la EHE, que no sé si, Higinio, querrás comentar algo de lo que es nuestra asociación. Bueno, de ahí viene el nombre, Puentes con la Sociedad, porque nosotros los que estamos en la parte de la construcción a veces tenemos una visión muy, digamos, focalizada, y es muy importante que no nos olvidemos que nuestra actividad profesional tiene que ser para beneficio de la sociedad y para darle a la sociedad una base científica y técnica del uso de todas las infraestructuras y de todos los edificios. Y así anteriores ponentes han sido Emilio Muñoz, ha sido Jesús Rey y ha sido también Santiago López, otro de los vicepresidentes, y Emilio Muñoz, uno de los fundadores de nuestra asociación. No sé si, Higinio, quieres decirte un par de palabras, y si no, yo termino con mi presentación. Lo digo para que te conozcan y así te conozcan los miembros también de Alcompat. A ver si puedo. Es que estoy en una configuración un poco mala porque me estoy enterado, porque no sé qué me ha pasado. He estado reorganizando el ordenador y resulta que el cable no me llega al ordenador y estoy con una conexión con el USB aquí de lado, medio de costado, de manera que si me dirijo a la cámara no puedo ver la pantalla, o sea que no os veo. Pero bueno, ya os ha contado un poco Mari Carmen lo que es la asociación, encantado de conoceros a todos, aunque ya he estado, yo creo que en todas las sesiones anteriores, pero bueno, pues oye, bienvenidos desde España, ya que el anfitrión está en España, y espero que disfrutéis con la charla de Paco, que siempre es muy agradable. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, Carmen. Higinio. Ya, Gracias, Higinio. Carmen. Sí, solo termino ya diciendo que el tema que ha elegido Paco es enormemente atractivo. Leonardo da Vinci es todo un ejemplo de ingeniero volcado en la sociedad y para resolver problemas, así que simplemente con eso te dejo, Pedro, que hagas tú la presentación de nuestro ponente hoy. Gracias, Carmen. Gracias, Higinio. Paco, bienvenido de nuevo. Y como tenemos gente que no estuvo la vez pasada, haré una pequeña reseña del currículum de Paco. Él es un destacado académico español con formación en matemáticas e historia de la ciencia.
Él es doctor en matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad Complutense de Madrid. 2 doctorados, Paco, donde ejerce como profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación desde 1989. Paco ha sido autor o coordinador de más de 40 libros y más de 200 artículos y capítulos en publicaciones especializadas nacionales e internacionales. Su actividad y divulgación incluye más de 500 conferencias presenciales, 79 seminarios impartidos en universidades e instituciones de Europa y América Latina. Paco es un referente en la historia de la ciencia y la técnica en España, especialmente por su labor como comisario de 147 exposiciones, muchas de ellas centradas en figuras como Leonardo Torres Quevedo, Blas Cabrera o Julio Palacios. Paco además ha participado en numerosos programas de radio, televisión y documentales y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos la medalla de la Universidad Complutense de Madrid en 2009, el Mayborn Prize del Reino Unido en 2016 y la medalla de los puntos cardinales en 2018. Hoy nos va a presentar Francisco, nos va a contar sobre Leonardo da Vinci, genio y mito del Renacimiento. Paco, bienvenido de nuevo, muy amable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a Carmen, muchas gracias a Pedro y a Alcompat por la invitación para, pues eso, volver a trabajar juntos. Es verdad que hace unos meses os hablé de Leonardo Torres Quevedo, el ingeniero total y arquitecto también, y salió el tema de, oye, el Leonardo que nos suena a todos no es Torres Quevedo español, sino Leonardo da Vinci florentino. Entonces dije, bueno, pues vamos a dar una conferencia sobre Leonardo da Vinci, pero ya anunciando que, bueno, voy a hablar muy deprisa porque quiero contar muchas cosas, pero en realidad, pues vamos a hablar de un genio, pero también un mito del Renacimiento. Muchas preguntas. Lo primero de todo, ¿qué es un genio? Bueno, pues dice el diccionario de la RAE que es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Y esto parece evidente que se adecua perfectamente a la figura de Leonardo da Vinci, genio del Renacimiento. ¿Pero qué es el Renacimiento? El Renacimiento desde la perspectiva científica, pues es recuperar a los clásicos. Recuperar a los clásicos es recuperar los 4 matématas: astronomía, aritmética, geometría y música en el Renacimiento. Y eso es lo que va, se supone, a hacer las ciencias o los científicos del Renacimiento. Bueno, con motivo del 5º centenario del fallecimiento de Leonardo da Vinci en Amboise, pues la Real Sociedad Matemática Española decidió que tenía que dedicar la portada de sus revistas, de sus 4 números de la revista que editan, la Gaceta, a Leonardo da Vinci. Lógicamente, y explicaban que pues, era importante hacerlo, pero reconocían que el genio toscano no realizó ninguna contribución notable a las matemáticas. Pero es que además, las proporciones ideales del cuerpo humano que llamamos el hombre de Vitruvio, pues no está nada claro que Leonardo construyese ese cuerpo ideal utilizando la razón áurea, porque si vemos el rectángulo áureo, pues sí, la altura del rectángulo puede coincidir con la altura del hombre de Vitruvio, pero ¿y la anchura dónde está? ¿En qué coincide? Es decir, que ni las proporciones del dibujo se ajustan realmente a ellas. Anda, pues entonces yo creo que Pedro, Carmen, hemos terminado, nos podemos ir a comer o a merendar, ¿verdad que sí? Pues no, no nos vamos a ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque cojamos el libro que cojamos de historia de la ciencia, y da lo mismo que sea pequeñito, que sean 18 volúmenes como el de Tatón, cuando tenemos que hablar de la ciencia moderna, la modernidad empieza en el Renacimiento y desde el prólogo entiende René Tatón que tiene que empezar con un retrato de Leonardo da Vinci. Solo faltaba. ¿Y con qué tenemos que empezar? Con las matemáticas, claro, la ciencia por excelencia, la única ciencia que hay en el Renacimiento. Y como no puede ser de otra manera, una de las primeras figuras, pues Leonardo da Vinci. Pero nos encontramos con un problema. Y es que en realidad Leonardo da Vinci no existió, realmente no existió hasta finales del siglo XIX. Pero que no existió, porque realmente cuando vemos la primera edición de las obras de Leonardo da Vinci, pues vemos Richter 1883. Y nos dice en el prólogo, resulta inexplicable que estos valiosísimos e interesantísimos textos originales hayan permanecido durante tanto tiempo sin publicación y de hecho perdidos. Hasta finales del siglo XIX han estado perdidos. Sus contenidos pues resultan un misterio y solo se puede explicar por las grandes dificultades que tiene descifrarlo.
Esa es la tarea que por primera vez se va a hacer a finales del siglo XIX. Si Leonardo ha fallecido en 1519, ha permanecido en el anonimato prácticamente para la sociedad hasta finales del siglo XIX. Y claro, pues hay un problema, y es que Richter no debió hacer el trabajo demasiado bien, porque Munch, unos años más tarde, tuvo que hacer otra vez el trabajo. Y no lo digo yo, lo dice él. La mayor parte de estos dibujos nunca se han reproducido. Ningún crítico, mirad lo que le está diciendo al anterior, ha intentado ni siquiera catalogarlo ni clasificarlo. Ahora bien, el anterior no, pero yo sí, Munch sí, yo sí. Gracias al examen metódico que he hecho de estas escrituras autógrafas, he sido capaz de penetrar más profundamente en el pensamiento de Leonardo da Vinci. ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues la verdad es que tenemos una explicación. Es que Leonardo en realidad no es un producto de la enseñanza universitaria, como nos dice cualquier libro que quiera presentarnos a Leonardo da Vinci. Es que era un hombre sin letras. Era un hombre, pues realmente dedicado a las cosas prácticas. Y entonces, claro, entender el griego y el latín no iba con él. Entonces, ¿qué hombre del Renacimiento puede ser esto? Bueno, pues ni Richter, ni Munch, ni otros debieron hacer el trabajo demasiado bien, porque Pierre Duhem, a finalizar el siglo XIX, vio que faltaban y al empezar el siglo XX le dedica otros 3 volúmenes a estudios sobre Leonardo da Vinci. Y nos vuelve a decir en el prólogo, esta escritura de derecha de izquierda a derecha, tan difícil de descifrar, muy oscura, con una concisión extrema, sin datación de la fecha, está todo revuelto. Bueno, pues de este caos yo, Pierre Duhem, por fin he sido capaz de exhumar los fragmentos y hacer que la sociedad por fin lo conozca. Pues esto estaría muy bien, pero cojamos el libro que cojamos, nos explican, por ejemplo, Tatón nos dice que muy bien, esos volúmenes de Pierre Duhem están muy bien, pero se excedió. Hizo una geografía y le concedió un carácter que no tiene Leonardo. Y la erudición actual, bueno, desde finales del siglo XX, pues ha desestimado la mayor parte de las exageraciones de Pierre Duhem. Pero claro, esto nos está sorprendiendo muchísimo. Bueno, pues con motivo del quinto centenario nos dieron una explicación de qué es lo que había pasado con el bueno de Leonardo, este genio del Renacimiento. Analizando psicólogos y psiquiatras a posteriori sus manuscritos, detectan que tiene toda la pinta de que Leonardo no terminaba nada porque sufría de TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y además detectan que asociado a TDAH pues manifiesta pues problemas de dislexia y asociada a la dislexia discalculia. Y por eso pues Leonardo no terminaba nada. Entonces nosotros sí que hemos terminado, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad, Carmen? Ahora ya sí. Porque ¿qué tenemos que contar de este hombre? Si no dejo nada. ¿Qué? ¿Nos despedimos? No se mueva nadie, que cojamos la enciclopedia que cojamos. Nos dice que Leonardo destacó en todo. En geometría, en mecánica, en geología, en geografía. Nos metemos con su obra. Venga, vamos con ello. Ciencias de la Tierra. Quizá lo más extraño que os puede parecer. Cogemos la Virgen de las Rocas, que está en el Louvre, a la izquierda, y la Virgen de las Rocas, se supone que de Leonardo, que está a la derecha en la National Gallery. Los dos nos dicen que son de Leonardo, pero ¿son de Leonardo las dos? Bueno, ampliamos un poquito y vemos que la técnica del esfumato, capas finísimas de óleo, se ven manifiestas claramente en, pues como estáis viendo ahí, a la izquierda, ¿no? Perfecto. Pues el artista de la derecha no puede ser Leonardo, porque la frialdad de esos rostros, de esas figuras, hacen que no pueda reconocerse su obra. Pero no va a ser por ahí, por el arte, por lo que vamos a saber que el de la derecha no es de Leonardo, sino por la geología. Estáis viendo en pantalla el lecho en el que yacen, que están posadas las figuras. Estáis viendo el grano fino de esos estratos. Estáis viendo una roca estructurada, bien organizada. La de la derecha, Leonardo no la hubiese admitido nunca y desde luego no la hubiese pintado. Es un lecho amorfo, que no se sabe cuál es su origen. Porque en realidad, cuando se estudia las ciencias de la Tierra en el Renacimiento, por poquito que se quiera contar, se destaca cómo Leonardo contribuyó. Y sobre todo cómo Leonardo es el primero, 150 años antes que Steno, en hacerse la pregunta pertinente. Porque hasta Leonardo, o hasta Steno después, 150 años, la pregunta es: ¿cuál es el origen de las montañas? Y eso es lo que hace Aristóteles, preguntarse, y que hacen en la Edad Media. Y Leonardo cambia la pregunta por la pregunta mucho más moderna. No es cuál es el origen de las montañas, sino de qué están hechas las montañas, qué está enterrado en las montañas, qué son los fósiles, fósiles entendidos como rocas, no solo como antiguos animales. Pero es que él además analiza
el aire y sobre todo el agua como agentes erosivos, cómo esos agentes van modelando el paisaje, cómo llevan en esas aguas en suspensión hasta depositarlos en los lechos marinos esos materiales y cómo eso que se deposita en los lechos marinos acaba en las montañas fruto de la orogenia. Todas estas visiones son absolutamente modernas en el caso de Leonardo y se adelantan 150 años hasta en el concepto de fósil como antiguo animal marino elevado a las montañas, por ejemplo, se adelanta pues eso, 150 200 años a los geólogos. ¿Cuál es el problema? Que no publicó nada en su época y las ciencias geológicas no pudieron avanzar porque no compartió con nadie sus contribuciones. Bueno, si eso pasa en el ámbito de las ciencias de la Tierra, en las ciencias de la vida es más singular todavía la contribución de Leonardo. Y cualquier enciclopedia lo destaca y también nos lamenta que si hubiese compartido sus estudios con los anatomistas de la época, pues la ciencia anatómica hubiese avanzado bastante más. Y es verdad que un pintor necesita conocer el cuerpo humano. Tiene que pintar hombres, mujeres, niños más mayores, y claro, para eso hace falta conocer la fisiología humana. Pero claro, para eso, como tener unos cuantos modelos y en el estudio quitarle la ropa, ponerle más o menos distintas posturas, pues valdría. Pero claro, con eso no aportamos gran cosa a la anatomía. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Quién sería el anatomista del Renacimiento? Pues aquel que pasase de Galeno a un estudio ya de verdad científico. Bueno, ese vamos a atribuírselo normalmente a Andrea Vesalio, que bueno, su obra se desarrolla muchos años después de la obra de Leonardo da Vinci, al que no conoció. Y si lo hubiese conocido, pues veríamos cómo en anatomía Leonardo podía haber hecho avanzar las ciencias pues más de 50, 60, 70 años. Porque Leonardo va a comprar, robar, traficar con una serie de cadáveres y los va a seccionar. Y va a estudiar todos y cada uno de los ligamentos, todos y cada uno de los músculos, todos y cada uno de los tendones. Y nos los va a regalar todos esos estudios porque se conservan gran parte de esos estudios en sus manuscritos sin publicar hasta finalizar el siglo XIX. Pero no contento con eso, pues hace un poquito más. Y compra una mujer embarazada, muerta embarazada, y secciona y hace un estudio total del aparato reproductor masculino, del aparato reproductor femenino, de los pulmones, del hígado, de todos los órganos del cuerpo humano, especialmente el feto, buscando algo que esto no es propio de un artista, porque ningún artista va a pintar el interior, se va a limitar a la superficie externa de las personas. Por eso nos tenemos ya que preguntar, ¿pero Leonardo es un artista que en sus ratos libres se dedica a investigar? ¿O es un investigador con un talento impresionante para la pintura que pinta para vivir, pero vive para investigar? Porque lo que está estudiando Leonardo es mucho más allá. Está estudiando el origen de la vida. Y más allá todavía, y adelantándose a nuestro Santiago Ramón y Cajal y a todos los neurocientíficos, pues lo que hace es enlonchar, va a hacer chope de varios cerebros intentando encontrar la esencia. Ha buscado la vida en el feto materno, muertos ambos dos, y ahora va a estudiar el cerebro, va a intentar encontrar las claves de la esencia de la persona en el cerebro. Esto no es de un artista. Pero claro, el que es capaz de hacer eso es capaz de sintetizar en retratos la psicología de las personas. Por ejemplo, los colaboradores novios que tiene, que le roban y le vuelven loco, los utiliza como modelos y claro, las imágenes que estamos viendo es de alguien que conoce perfectamente a esas personas, pero por dentro. No solo está retratando la fisiología externa, sino el carácter de las personas. Eso es lo que encontraríamos, por ejemplo, en ese retrato que a todos nos sigue más fascinando, como es la Gioconda. La Mona Lisa. Porque sí, Leonardo va a contribuir a muchas cosas, pero no va a compartir ninguna. Por ejemplo, en zoología, porque le fascina el vuelo de las aves, el vuelo en general. Y en su primer trabajo, La Anunciación, que no es suyo, es de su maestro Verrocchio, pero él va a hacer el ángel de la Anunciación, pues vemos que es casi blasfemo, porque las alas de ese ángel no son las alas de un ángel, son las alas de un ave rapaz en movimiento precisamente. Y es que eso del movimiento de las alas le va a volver loco y va a dedicarle páginas y páginas al asunto. Y estudiándolo 500 años después a cámara lenta, el vuelo de las aves, el aterrizaje, el despegue, los especialistas en este tipo de imágenes nos van a decir que esa
esa sonrisa de la Mona Lisa no es ni sonrisa ni no sonrisa, es el instante inicial que solo los ojos de Leonardo pueden captar con esa visión especial que él tiene, por ejemplo, en el vuelo de las aves, porque hace una impresión, unos dibujos de situaciones en el aterrizaje y en el despegue de las aves que solo los ojos de Leonardo pueden ver porque a los nuestros les pasan desapercibido. Bueno, esto es extraordinario, pero claro, al mismo tiempo nos regala unos estudios botánicos pues innecesarios, porque para poner una figura pues no haría falta tener unos estudios que ya hubiese querido Andrea Mattioli disponer de ellos para hacer avanzar la ciencia botánica varias décadas. Pero no, como no compartió nada Leonardo, pues nos quedamos con unas imágenes, con unos estudios que se podían integrar perfectamente en los libros de bachillerato del siglo XXI, pero que Leonardo no compartió. Bueno, ¿qué? Ahora ya sí veis que teníamos tema, pero ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o seguimos? Pues vamos a seguir. Porque os decía que Leonardo no es un pintor. No es un pintor. Un pintor le encargan la última cena y pinta la última cena. No se pone a investigar con pigmentos, no se pone a investigar con soportes, sino pinta lo que le han encargado. Y la Santa Cena, la última cena, en realidad es una investigación. Tan investigación es que se le cayó. Y lo que estamos viendo en realidad no es la última cena de Leonardo, sino lo que se ha podido salvar porque se puso a investigar en vez de pintar lo que le han pedido. Entonces, claro, esto es un problema, pero eso nos da pues distintas explicaciones de su carácter. Cuando le encargan la batalla de Anglari, aquí es que ya ni queda imprimación, porque es el soporte con lo que él está investigando. En vez de utilizar la técnica al fresco, que ya se conoce desde griegos y romanos, se pone a improvisar. Y claro, eso se le cae. No queda nada. Esto que estamos viendo es más bien de Rubens. Porque no es un pintor, es un investigador. Y no lo voy a decir yo. Lo va a decir él. Cuando fracasa en Florencia y le pide trabajo a Ludovico Sforza en Milán, le manda su currículum, que lo estáis viendo en el fondo, ¿no? Todo el 1, el 2, el 3. Bueno, pues en el punto 10 dice, en tiempos de paz, creo que puedo darle tanta satisfacción como cualquier otro en arquitectura, con la construcción de edificios, etc. En el punto 11, puedo realizar esculturas en mármol y mi trabajo en pintura puede compararse al de cualquier otro. Es decir, él mismo no se está vendiendo como pintor hasta el punto 11 y además como después como escultor. No es un pintor, es un investigador que pinta para vivir, pero vive para investigar. Y de hecho, como pintor no se le ha considerado importante hasta que en 1911 unas personas, unos italianos, un italiano con algún colaborador, roba la Gioconda del Louvre, que estaba expuesta junto a un montón de cuadros más, y que no estaba destacada de ninguna de las maneras. Y por patriotismo, nacionalismo, que se quede en la Galería de los Uffizi en Florencia en vez de volver a París, para intentar salvar una condena que iban a ser de muchos años, pues este italiano aboga por el nacionalismo italiano frente al robo de un italiano por parte de los franceses y convertirá a partir de ahí la Gioconda en un mito. Este es el Leonardo, pero nos ha dicho en su currículum que es un arquitecto. Y Alcompat tiene muchos arquitectos. Nos lo ha dicho en el punto 10. Antes que pintor, él se considera arquitecto y nos dice, que le dice a Ludovico Sforza, que puedo darle satisfacción en arquitectura, con construcción de edificios públicos y privados y la conducción del agua de un sitio a otro, un tema capital para que no haya epidemias, etc. En el siglo XV, en el XVI y en el XXI, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, por ejemplo, en el Códice Madrid, pues tenemos dibujos maravillosos, fortificaciones. Claro, el pobre Ludovico tiene el problema de franceses y españoles que van a quedarse con Milán alternativamente, ¿no? Bueno, pues tenemos fortificaciones de muchos tipos, muchos dibujos estudiados. Por supuesto, frisos, entramados, artesonados, por los suelos, teselaciones, todo esto lo tenemos. Campaniles, claro, ¿cómo no va a hacer campaniles Italia? Pues vamos a Italia, pues los campaniles son una parte importantísima de cualquier catedral. Y con cierta obsesión por las plantas octogonales, pues nos va a todo el misticismo, esoterismo que pueden tener las plantas octogonales, desde los templarios y antes, pues nos va a dar dibujos maravillosos, ¿verdad que sí? Que ahí los tenemos, basílicas, etcétera. Pero esto se estudia y lo estudian pues personas como os decía antes, ¿no? Y nos hacen estudios de todo esto que se conserva disperso en manuscritos. Y efectivamente encuentran también que hace no solo fortificaciones o edificios religiosos, sino edificios públicos y estudios de canalizaciones en ellos. ¿Pero qué nos dicen sobre lo que ha hecho?
muy poco se conoce sobre los trabajos en el campo de la arquitectura de Leonardo. No se conoce ni una sola construcción que haya sido planificada y ejecutada por él. Es verdad que sus contemporáneos, alguno de ellos hace alusión a que alguien quiso hacer alguna cosa y le ofreció a Ludovico el Moro en su carta que era capaz de hacer cosas, pero no se conoce nada. Los dibujos de Leonardo sobre arquitectura están dispersos por sus manuscritos y es prácticamente imposible acabar de concluir qué es lo que Leonardo tenía en su cabeza a la hora de su concepción de la arquitectura. Aunque Pacioli va a decir que estaba escribiendo, Luca Pacioli, un tratado de arquitectura, es imposible encontrar tal tratado en los manuscritos perdidos que tenemos. Bueno, pues esta es la realidad. ¿Qué? ¿Nos vamos ya? No, porque hay que hablar de ingeniería. Al compat querrá que hablemos de ingeniería, digo yo. Entonces vamos a hablar de ingeniería. Ver, ¿qué es la ingeniería? Bueno, pues tenéis la definición de la Real Academia Española, que no está mal, ¿verdad? La Real Academia Española, pues que nos diga más o menos qué considera que es la ingeniería. Bueno, ahí la tenéis, es una definición como otra cualquiera, muy bien, ¿vale? ¿Qué es un ingeniero? ¿Qué es una ingeniera? ¿Verdad? Bueno, pero como no vemos muy bien qué es eso de así dicho, pues vamos a preguntar un poquito más qué es a qué se tiene que dedicar un ingeniero, ¿no? Y estáis viendo la definición. O sea, de alguna manera, esto ya es de Wikipedia, no es de la RAE, para que haya ingeniería tiene que haber conocimiento científico, fundamentación científica, ¿verdad que sí? Bueno, pues si tiene que haber fundamentación científica para todo esto, ya tenemos alguna clave, ¿verdad que ya tenemos alguna clave? Bueno, pues vamos, que la RAE dice más o menos lo mismo. El diccionario de la Real Academia Española nos vuelve a decir que sin fundamentación científica, es decir, sin física y sin matemáticas, no hay manera de que haya ingeniería, ¿verdad? Bueno, pues si esto es así, ¿qué podemos ir haciendo? Pues vamos a ver. Porque, ¿qué es un inventor? Pues un inventor es alguien que hace todo esto que estáis viendo, ¿no? Tiene que concebir, pero tiene que diseñar, tiene que construir, tiene que desarrollar algo que no existía antes. Y formalmente todo esto se tendría que aplicar a Leonardo da Vinci. Y efectivamente Leonardo da Vinci nos regala en sus dibujos montones de, por ejemplo, estudios de poleas, contrapesos. Bueno, todo esto está muy abundante, ¿verdad que sí? Y claro, esto está fenomenal en manuscritos. Pero, oye, ¿y si Leonardo transforma esos manuscritos que no conoce nadie en algunos manuscritos que sí sean conocidos? O, por ejemplo, en los esquemas de una patente. Por ejemplo, liberamos un extremo para que pase por la polea y hacemos posible, por ejemplo, el transporte en teleféricos. Pues esto lo hace Leonardo. Y Leonardo lo hace patentándolo en España, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en Austria-Hungría, en Italia, en Estados Unidos, en Suiza, y además lo construye. Es decir, definición de ingeniero total lo tenemos aquí. El que concibe, patenta y diseña, pero ¿a que este no se llama Leonardo da Vinci? No, este se llama Leonardo Torres Quevedo. Y esa es la conferencia del otro día. Pero ya nos está dando alguna clave. Un inventor, un ingeniero, tiene que terminar construyendo algo o que alguien construya de acuerdo con sus invenciones. Y preferiblemente que funcione mucho tiempo, como los transbordadores de nuestro Leonardo, el español, que hacen que después de 100 años sigan funcionando sobre el río Niágara, por ejemplo, sin haber tenido ni un solo accidente. Bueno, pero queremos hablar de Leonardo da Vinci, no de Leonardo Torres Quevedo. Así que podemos hablar de ingeniería matemática en Leonardo da Vinci. Porque efectivamente Leonardo da Vinci nos regala pues unas maravillosas pues estructuras, engranajes, ideas de máquinas. Muchas, maravillosas todas ellas. No nos consta que construyese ninguna. Pero además nos regaló los diseños de una máquina calculadora. En el Códice Madrid, esto lo veis que lo podéis ver online, os lo podéis descargar, los diseños de una máquina para sumar. Bueno, pues esto está muy bien. Podemos tener manuscritos que nos expliquen qué es una máquina de calcular. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables construidas en esta fórmula. Pero estáis viendo que esto no está en italiano, ni está escrito especularmente como escribía Leonardo da Vinci. ¿Quién habrá escrito esto?
Pues Leonardo Torres Quevedo, que Leonardo Torres Quevedo nos va a explicar quién es Leonardo da Vinci, porque esto es lo que hace Leonardo Torres Quevedo, como da Vinci, manuscritos. Pero el nuestro transforma esos manuscritos en artículos que manda a revistas internacionales a que los árbitros lo evalúen y se publican. Y el nuestro dice, hombre, unas máquinas nuevas que habrá que construir, no se podrá quedar en diseño nada más. Y construye las máquinas que ilustran las consideraciones teóricas o viceversa. Como tiene unas máquinas construidas y hay que fundamentarlas científico-tecnológicamente, físico-matemáticamente, como dice la definición de ingeniería, pues da el tratado completo que fundamenta teóricamente las máquinas. Teoría demostrada con máquinas o máquinas que necesitan una fundamentación y que le damos la teoría. Eso es un inventor y eso es Leonardo Torres Quevedo, pero no Leonardo da Vinci. Bueno, vamos a ver con la ingeniería aeronáutica. Porque Leonardo da Vinci estaba obsesionado con el vuelo de las aves. Y mira por dónde yo he dicho que no probó ninguna máquina porque él personalmente no lo probó, pero sí construyó una máquina voladora, es decir, unas alas articuladas que se podían mover con los brazos y que como veía que con eso no había manera de elevar el vuelo, pues le puso también una estructura para que el piloto se tumbase y pudiera mover también las piernas y moviendo brazos y piernas, aleteando, pudiese pues desde un altozano lanzarse y a ver qué pasaba. Por si acaso no lo probó uno de sus ayudantes, unos 16 años tenía, que no se mató, solo se rompió un brazo y una pierna y no volvió a probar ni una sola invención Leonardo da Vinci. Aún así, escribimos y podemos comprarnos todavía libros enteros sobre Leonardo y el vuelo. Pero un ingeniero aeronáutico lo que tiene que hacer es, bueno, si en esa época no se patentaba, hoy se patenta. Y sobre todo construir la invención. Y eso es lo que hace nuestro Leonardo. Nuestro Leonardo Torres Quevedo va a construir dirigibles, que entonces va a llenar de hidrógeno, que se van a autorrigidizar fruto de la presión interior y que luego, pues ante las posibilidades de que haya accidentes, como le pasó a Leonardo da Vinci, pues inventa el mando a distancia. Claro, el primer mando a distancia completo de la historia es de Leonardo, lo llamó, el nuestro, de Torres Quevedo, lo llamó telequino. Porque eso es lo que tiene que hacer un inventor, ¿no? Quedarse en proyecto. Y además construir un modelo y llevarlo a la Academia de Ciencias de París. Y luego construir un modelo efectivo que permita que, visto históricamente, por ejemplo, el IE cubo que decimos, pues le conceda un milestone. En 1902 y 1903, Torres Quevedo solicitó varias patentes sobre este mando a distancia. Con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Vamos entendiendo que Leonardo da Vinci se quedó en proyecto, que en el siglo XX y en el siglo XXI reconstruimos nosotros lo que en sus manuscritos está bosquejado. Son bocetos y un poco explicado especularmente con esa escritura que tenemos que leer al espejo, pero que no construyó nada. No construyó ese tanque. Las toneladas que puede pesar un tanque con 24, 36 cañones dirigidos en todas las direcciones, eso no hay quien lo mueva. Y no hay ningún campo de batalla donde tú puedas llevar eso, porque con ese peso, ¿cómo puedes llevar eso al campo de batalla? Para tirar cañonazos a todo bicho viviente, a los de tu ejército y al otro. ¿En realidad Leonardo da Vinci solo hizo esto? Bueno, un poquito más. Hizo esto. ¿Esto es la invención del tanque? No. Leonardo nos regaló un montón de cosas, pero es imposible que se le pueda conceder, pues lo que estáis viendo que hizo Google con otro de los inventos del Leonardo español, del que no puedo hablar, pero que podéis investigar esta tarde. Leonardo Torres Quevedo, con su ajedrecista automático de 1912, el primer autómata con el que un humano podía jugar al ajedrez y siempre perdía, como inventor del primer computer game de la historia. Ah, ¿cómo os quedáis? Bueno, pues seguís investigando, porque ya hemos terminado, ¿verdad? Nos hemos pues encontrado con un Leonardo da Vinci que en realidad, pues yo creo que lo que se está animando es a cortar rápidamente y ponerse a buscar quién es Leonardo Torres Quevedo. Pero ¿a que no os estáis moviendo? Por supuesto que no, porque no hay ninguna duda. Leonardo da Vinci es prototípico, es el genio del Renacimiento por antonomasia. ¿Pero qué hemos dicho que es el Renacimiento? Redescubrir a los clásicos. Y redescubrir a los clásicos es, de las versiones en griego que se conserven o en árabe, traducirlos al latín y llevarlos por Europa. ¿Y eso qué se hizo? ¿En Florencia en el 480 o en el 580? Pues no, se hizo en la península ibérica, lo que llamamos España, porque en Portugal no se reconocen escuelas de traductores, y en lo que llamamos España sí, desde el siglo XII, que permitieron introducir
en Europa a Aristóteles y por tanto toda la escolástica medieval, las universidades medievales, y sobre todo disponer no de 4 notas sobre Euclides, no, los elementos de Euclides en distintas versiones que nos permiten construir la versión completa por intersección de las versiones, pero sobre todo que ante esa ciencia griega que ya no daba más de sí prácticamente, hay una nueva ciencia que llega a través de la península ibérica, que es la ciencia de los árabes, el álgebra, el nuevo lenguaje para la ciencia a través de las traducciones de Al-Khwarizmi y otros. Y sobre todo llega ese puente entre física y matemáticas, que es Arquímedes, el primer físico matemático, si queremos decirlo así, ya en el siglo XIII. Claro, ¿qué era la ingeniería? Sí, había que construir muchas cosas, pero si no las fundamentamos físico-matemáticamente, no estamos haciendo ingeniería de verdad. Será artesanía o será lo que sea. Y claro, cuando analizamos que Leonardo el Pobre era un hombre sin letra, sin latín y sin griego, pues vemos que era muy difícil que tuviera acceso a toda esa ciencia matemática, físico-matemática, álgebra, etcétera, de los clásicos, porque no los podía leer. Pero aún así no hace contribuciones a la matemática como dice la Real Sociedad Matemática Española. Bueno, no es exactamente así, porque Leonardo se encuentra con un bestseller. Es falaz, por supuesto, el título, pero es como el de Bill Bryson, la historia completa de casi todo, ¿no? Entonces, pues encontró Leonardo con un libro escrito en italiano, no en latín ni en griego, de Luca Pacioli, que se llamaba eso, la enciclopedia, todo el saber de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad. Anda, pues ya estaba. Claro, si eso existe en un solo tratado y precisamente en italiano, eso sí lo puedo leer. Bueno, pues de la lectura, antes de conocer al propio Luca Pacioli, Leonardo ha leído el libro y luego, unos meses después, pues ya va a poder conocer al propio Luca Pacioli y van a comentar entre ellos. Entonces, entre un momento y otro, pues Leonardo va a regalarnos frases maravillosas de filósofo de la ciencia. No lea mis principios, esto escribe Leonardo da Vinci, quien no sea matemático. Ninguna humana investigación se puede proclamar verdadera ciencia si no se somete a las demostraciones matemáticas. ¿Vais entendiendo lo que os voy a ir adelantando? ¿Por qué no va a regalarnos ni una sola máquina? Porque no va a poder construir la ciencia matematizada que las fundamente. Pero vamos con ello. Porque ¿qué es la matemática del Renacimiento? Bueno, básicamente necesita a Euclides. Y Euclides lo que nos regala, y esto lo vamos a ver, que Leonardo lo ha aprendido aceptablemente del resumen de Pacioli, nos regala la estructuración axiomática deductiva de la geometría. Partiendo de conceptos indefinidos, aunque los llame definiciones Euclides, no se pueden definir los conceptos primarios de ninguna teoría matemática ni física, hay que aceptarlos, asumir su existencia, pues que es un punto, que es un segmento, que es un círculo, y con las reglas del juego, los postulados propiamente de la geometría y las nociones comunes a todas las ciencias, pues empezamos a demostrar teoremas. Y demostramos el primer teorema a partir de eso. Cuando tenemos el primero, pues el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y así podemos llegar al 47. El número 47 y demostramos el teorema de Pitágoras. Bueno, pues eso está muy bien. Ya podemos demostrar el teorema de Pitágoras, pero necesitamos 46 teoremas anteriores. Bueno, entonces esto está muy bien. Y Leonardo, pues va a intentar regalarnos otra demostración. Pero eso sería el teorema 47, 48, el 49. ¿Nos demuestra algo y digamos, al modo euclideo, integra? No, nos regala ese dibujo que veis a la derecha después de reproducir los dibujos de Euclides a la izquierda. Lo de la derecha es de él más o menos, escrito ahora, o transcrito ahora, y lo que hace es añadir un triángulo arriba y abajo para que, jugando con hexágonos, pues hagamos algo, pero de cortar y pegar. No fundamenta. Claro, pero ese será el primer libro. En realidad, lo que tenemos es bastante más, porque los elementos de Euclides son 13 libros. Entonces, claro, Leonardo se tendría que haber aprendido para contribuir con algo novedoso más de 450 teoremas con sus 450 demostraciones, para llegar a los libros finales dedicados a geometría en el espacio, poliedros, sólidos en general, ¿no? Pues los capítulos dedicados a los platónicos, etcétera. Bueno, pues Leonardo, esto algo lo ha leído de los resúmenes de Pacioli, porque en realidad, pues como sabéis, va a contribuir a otro de los libros de Luca Pacioli, a la Divina Proporción, y ahí va a decorar, va a dibujar, no va a hacer consideraciones teóricas, pero va a dibujar para Pacioli
al que ha conocido unos meses después, como os digo, ya en Milán, pues esos poliedros que estáis viendo ahí, los platónicos y bastantes más. Obras de arte magníficas, pero matemáticamente poco. Leonardo se va a obsesionar con los problemas clásicos, la duplicación del cubo, la cuadratura del círculo, y efectivamente, pues para cuadrar círculos, lo mismo que los griegos de la antigüedad, pues empezaban cuadrando lúnulas, que eso sí se puede cuadrar, lúnulas o lunitas. Y Leonardo, lo que pasa es que como tiene ese carácter tan especial, pues no cuadra una, sino una, dos, tres, cuatro, 80 lúnulas cuadradas. Muy bien, hemos encontrado un cuadrado con la misma área que esas lúnulas, pero que lo que quiere es cuadrar es el círculo. Bueno, pues nos dice en una de las páginas del Códice de Madrid, ya he conseguido cuadrar el círculo, lo tenéis a la derecha, por aproximación con polígonos inscritos. Pero claro, después de un rato dicen, no, todo lo más he conseguido una aproximación. Claro, ya eso ya lo sabíamos. El mismo Arquímedes nos regala aproximaciones muy buenas, ¿no? En el estudio de figuras en el espacio, figuras tridimensionales, claro que aparece dibujos en sus manuscritos, pero ni un solo teorema enunciado, ni una sola demostración. No aporta ni un solo teorema más. La duplicación del cubo le obsesiona, claro, como a los griegos, y nos hace algún dibujo, pero no nos puede dar una demostración, construcción con regla y compás, porque es imposible. Entonces nos estamos preguntando, ¿pero qué era ingeniería? ¿Fundamentar físico-matemáticamente todo eso que queremos diseñar y luego construir? Pues vamos a ver qué nos dice Leonardo desde la perspectiva de las ciencias físicas, porque hemos visto muchos manuscritos donde nos demuestra que conoce las máquinas simples. La balanza, la polea, todo eso lo conoce. Porque en realidad una cosa que le obsesiona es la biomecánica. Pero él va más allá. Él va más allá y en cualquier enciclopedia nos cuenta que él hace estudios de estática, sí, eso es evidente, pero que también intenta explicar la ciencia del movimiento. El problema es que básicamente se va a quedar en la física de Aristóteles y poco más. Cuando quiera estudiar el movimiento parabólico que decíamos nosotros, pues va a seguir fiel a que la bomba o lo que sea, o la flecha salen, digamos, rectilínea, tiene una curvatura en la parte alta y desciende también rectilíneamente, no haciendo una parábola en toda su trayectoria. Y sobre el movimiento, pues intenta también darnos explicaciones sobre la caída. Pero claro, tiene un problema. No acaba de ver bien cómo expresar matemática, geométricamente, el tiempo. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿dónde hace todo esto? Entonces vamos a volver a la pintura y de la pintura ir a la física. Porque os he dicho que Leonardo no publicó ningún libro. Y sin embargo, si miráis en internet, en archive.org, por ejemplo, os podéis descargar el Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci en distintas versiones. Una, pues de unas décadas después de fallecimiento y luego otras, pues más completas ya pues del siglo XIX. E incluso los tenemos en castellano, en español, y los podéis descargar gratuitamente. Pero vamos a ver, Paco, ¿no estás diciendo que no escribió ninguno? Es que no lo escribió él. Discípulos suyos, descendientes suyos y posteriores poseedores de manuscritos agruparon algunas de las páginas y le dieron el formato de tratado de pintura, con la idea de hacer una nueva ciencia, un quinto matémata. Junto a los cuatro clásicos, aritmética, geometría, astronomía y música, la pintura como quinto matémata. ¿Cómo os quedáis? ¿Va a matematizar la pintura? ¿Y eso cómo se hace? Pues así empieza el Tratado de la Pintura o Tratado de Pintura de Leonardo. Va a reflexionar desde el primer párrafo qué es una ciencia, como un filósofo de la ciencia. Bueno, pues ciencia es un discurso de la mente que tiene su origen en principios últimos. Anda, como Euclides, axiomas, más allá de lo cual no se puede demostrar nada, claro, hay que aceptar que existen. Es decir, como en geometría, la ciencia de la cantidad continua. Porque claro, ¿qué es la pintura? Sino pintar la superficie de los cuerpos. ¿Y los bordes de esas superficies qué son? Líneas. ¿Y los límites de esas líneas qué son? Puntos. Anda, pues hemos dicho que ninguna humana investigación puede ser denominada ciencia si antes no pasa por demostraciones matemáticas, así que vamos a ver si Leonardo consigue someter la pintura a demostraciones matemáticas. Y entonces vamos viendo lo que va haciendo Leonardo. El principio de la pintura, como Euclides, es el punto, le sigue la línea, luego la superficie y el cuerpo. Anda, pues esto va bien, va bien. Entonces, pues sigue hablando, ¿no? La superficie plana encuentra su perfecto simulacro en otra superficie frente a ella. Bueno, pues está hablando de superficies. Dice, bueno, a ver cuándo enuncia el primer teorema y empieza con la primera demostración. Pues no, pasa rápidamente
a otra consideración e introduce algo que nos deja atónitos. Vamos a ver, ¿qué es la pintura? La pintura es plasmar un instante. Las figuras quedan quietas, pueden asemejar un movimiento, pero es el momento estático. Y sin embargo empieza a hablar sobre los saberes mecánicos. Pero la mecánica es la ciencia del movimiento. Movimiento, estática, dinámica, estática, pues bueno, ingeniero, pero no es lo mismo la estática que la dinámica, ¿verdad que no? Bueno, pues esto nos lleva a pensar y analizar. Las verdaderas ciencias son las que llegan por la experiencia y sobre todo las que se someten al número y medida, aritmética y geometría, las que tratan de la cantidad continua y discontinua. No lea mis principios quien no sea matemático y sobre todo, tened bien claro, ingenieros, tened bien claro, inventores, que el libro de la ciencia mecánica, el de la ciencia, precede al de las útiles invenciones. Ya os lo estaba adelantando yo, pero es él el que lo va a decir. No voy a escribir un libro sobre mis inventos hasta que no tenga el libro de la ciencia mecánica, hasta que no tenga una fundamentación físico-matemática de esas máquinas que pueda hacer. Y de eso va el tratado de pintura, de pesos y fricciones, de vigas simples y apuntadas, de la línea radiante, es decir, la óptica vista matemáticamente. Y entonces lo que estamos es ante un Leonardo que ha tenido un sueño. Un sueño. Quiere construir el quinto matémata, pero el quinto matémata es la pintura. No lea mis principios que no sea matemático, no hay ciencia si no hay demostración, pero puedo fundamentar las máquinas físico-matemáticamente. ¿Qué matemática tengo disponible? Pues en realidad, en tiempos del bueno de Leonardo, el álgebra disponible para poder expresar alguna ecuación, alguna ley física matematizada, pues eso que estáis viendo ahí. En Luca Pacioli, que es la figura en ese momento, no hay simbolismo, hay un poquito de sincopación. Entonces, la suma, no hay símbolo para la suma, es la letra P de la primera letra P de plus. Y como menos es minus, pues la M de minus. Y como la incógnita es cosa que estamos buscando, pues le va a llamar co. Y al cuadrado de la incógnita, pues censo, pues c. Y al cuadrado, es decir, a la cuarta, cc. De tal manera que una ecuación tan sencilla como x más x al cuadrado más x a la cuarta igual a 3, se escribiría copcpcae 3. ¿Con ese lenguaje vamos a poder expresar la matematización de las leyes? Pues vamos a ver los tratados de lo que ha escrito sobre física, o que podemos llamar física desde hoy, en los manuscritos de Leonardo. Entonces le entusiasma la pesantez. Obviamente, claro, las cosas caen, ahí tienen pesantez. Si lo queremos traducir como gravedad, pues vale, pero es pesantez. Pero aquí no hay matematización, aquí hay más o menos pues eso, reflexión filosófica. Si queremos matematizar, ¿qué necesitamos? Pues una teoría de las magnitudes. Porque claro, ¿qué vamos a relacionar en una ley física? En una ley física, digamos, las teorías físicas clásicas son relaciones de proporcionalidad. La fuerza es proporcional al producto de la masa por la aceleración. De la ley de proporcionalidad expresada como proporcionalidad a la ecuación, es decir, a la igualdad entre medidas de esas cantidades de las magnitudes que intervienen, pues tenemos que introducir una constante de proporcionalidad para que la ecuación sea homogénea. Si eliminamos la constante de proporcionalidad, lo que hacemos es eliminar un grado de libertad a la hora de elegir las unidades y, por tanto, la unidad de alguna de las magnitudes fundamentales de esa ecuación va a quedar condicionada por la elección que hagamos de las unidades de las otras magnitudes. Bueno, pues todo esto está en los elementos de Euclides, los comienzos de todo esto. Entonces, Leonardo se tendría que haber aprendido el libro quinto de los elementos de Euclides, que se atribuyen a Eudoxo, para poder tener una teoría de las magnitudes. Y claro, cuando vemos a Leonardo, pues vemos que efectivamente se hace un lío. Se hace un lío, como dicen todos los libros. Porque claro, sí, representar geométricamente cantidades de longitud, por ejemplo, pues está fácil, ¿vale? Muy bien, segmentos en una línea, bueno, perfecto, ¿vale? Vamos cortando, bien. Pero ¿y cómo representamos matemáticamente el tiempo, el paso del tiempo? El tiempo como un segmento. Bueno, y ahora, ¿cómo relacionamos cantidades de tiempo con cantidades de distancia recorrida? Por ejemplo, para construir el concepto de velocidad, porque si no, no hay cinemática. Bueno, pues todo esto vamos a ver que hay filósofos matemáticos en Oxford, por ejemplo, o en la Sorbona, que lo intentan representando mediante cortes en un segmento, pues longitudes
y tiempos empleados en recorrer esas distancias, por ejemplo, Bradwardine, y que el propio Galileo va a integrar en sus dos nuevas ciencias en 1638, no en 1500, vida de Leonardo, 140 años después, pues estas consideraciones de Bradwardine. Pero ¿Leonardo tiene esto en sus manuscritos? No. Hoy podemos intentar interpretar dibujos, como veis ahí a la derecha, y algunas explicaciones, como vemos a la izquierda, como que está intentando hacer experimentos para matematizar la caída de los cuerpos. No sabemos si esos son hilos con bolitas, como pegando bolitas, hacer un juego, o en realidad lo que está haciendo es dejar caer y secuenciar cantidades y medir en el tiempo la velocidad de caída o lo que sea. Podemos hacer interpretaciones y se publicó recientemente una posible interpretación, pero eso no está en el tratado del bueno de Leonardo, porque Leonardo necesitaría ecuaciones, es decir, posibilidad de escribir igualdades entre medidas de las cantidades que intervienen. Y algo de eso va a intentar. Medir velocidades, relaciones entre las cantidades, entre las distancias recorridas en los tiempos empleados. Pero va a quedar como muy difuso. Y es que va a ser un sueño imposible. No va a dedicar ni ni un solo tratado, no va a publicar nada, porque tiene un problema. Y el problema es el mismo que nos va, porque lo adelanta él, y ya habéis visto que lo adelantaba. Hace falta lenguaje matemático para la ciencia. Pero el propio Galileo, en 1623, en el Ensayador, nos lo dice. La filosofía está escrito en este libro inmenso que siempre está abierto ante nuestros ojos, quiero decir el universo, pero que no puede entenderse si primero no se entiende su lengua, los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, pero Galileo, en 1623, Leonardo da Vinci ha muerto 105 años antes casi, nos dice, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales resulta imposible entender una sola palabra. Ingenieros y arquitectos de Alcompar, ¿me queréis decir con círculos, triángulos y demás cómo vamos a explicar el lenguaje, utilizar ese lenguaje para explicar el funcionamiento del universo? Imposible. Y eso le pasaba a Galileo, el padre de la física moderna, porque no busquéis ecuaciones en los tratados de, se supone, cinemática terrestre de el bueno de Galileo, porque su matemática es la de Euclides y un poquito las aportaciones de Bradwardine y de sus compañeros en el Merton College y un poquito de Oresme en la Sorbona de París. Pero no busquéis ecuaciones porque no las vamos a encontrar. Las relaciones van a ser entre cantidades de longitud y cantidades de tiempo. O, pues un poquito de los principios de la cinemática contados como los contaría prácticamente Euclides. Si es que en realidad hasta 1637, mira que ya han pasado años desde que se ha muerto Leonardo, en el apéndice que llamamos geometría al discurso del método de Descartes no encontramos el lenguaje algebraico para las ecuaciones que utilizamos hoy o desde el siglo XX. Falta todavía el símbolo de igualdad, que no son dos líneas paralelas, sino como un 8 sin terminar en uno de los extremos. Bueno, aquí ya sí tenemos el simbolismo algebraico, pero esto no lo tenía Galileo y desde luego no lo tenía tampoco Leonardo para explicar físico-matemáticamente sus máquinas. Pero no nos quedemos ahí. Es que en 1687, cuando nos regala la filosofía, bueno, los principios matemáticos de la filosofía natural o de la naturaleza, Newton, pues nos encontramos que los escribe, sus Principia, igual que hizo Euclides. Empieza con definiciones de los conceptos primarios, de los indefinidos, y por tanto, en realidad no los va a definir. Va a hablar sobre qué es cantidad de materia o masa, va a hablar de qué es fuerza, a sabiendas de que puede hablar de ello, pero no puede decir que m igual a algo, porque no puede encontrar esa igualdad. Ya a los alumnos al final de primaria, a principios de secundaria, les decimos, bueno, ¿qué es velocidad? Espacio partido por tiempo. Pero eso lo podemos poner, v igual a s partido por t, sin entrar en líos ni en operadores diferenciales. Pero si les preguntamos a alumnos qué es s o qué es t, a qué es igual s o a qué es igual t, pues no vais a poder ponerlo, a menos que, bueno, empecéis a jugar con v, con s y con t, despejando unas y otras, ¿no? Pasando, multiplicando, dividiendo. Porque son s y t conceptos primarios, indefinidos. Lo mismo que punto, segmento, círculo en los elementos de Euclides. Bueno, pues así empiezan los Principia de Newton.
los conceptos primarios habla de ellos, los conceptos primarios que no puede definir, no puede decir que sean iguales a nada. Puede hablar de ellos, caracterizarlos, explicarlos. Muy bien, puede hablar del espacio absoluto, del tiempo absoluto. Y una vez que ya tiene los conceptos primarios indefinidos, pues enunciar como Euclides los axiomas de su teoría. Bueno, el principio de inercia y la segunda ley. Sí, la ley fundamental de la dinámica, la ley fundamental de la dinámica del punto material, fuerza igual a masa por aceleración, que decimos para acabar pronto, pero que no vamos a encontrar en los principios de Newton. Lo que dice, lo pongo en castellano, la versión en castellano, pero en latín era igual y en inglés lo mismo, es esto. El cambio de movimiento, es decir, el producto de la masa por la velocidad, es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. La ley fundamental de la dinámica, en los Principia de Newton de 1687, se enuncia retóricamente como relación de proporcionalidad entre las cantidades de las magnitudes primarias que intervienen. La cantidad de fuerza motriz es proporcional a la cantidad de movimiento, es decir, a la cantidad de producto de masa sí, el cambio de movimiento, ¿no? Masa por aceleración, al final. Pero no busquéis igualdades, porque es esto lo que va a escribir Newton. Retórica, escritura en latín, en inglés, pero sin una sola ecuación. Somos nosotros los que luego diremos fuerza igual a masa por aceleración de esa manera, con operadores diferenciales y con una igualdad entre medidas de las cantidades que intervienen ahí. La medida de la cantidad de fuerza es igual a la medida de las producto de las otras cantidades que intervienen, con una constante de proporcionalidad si nos da la gana elegir independientemente las unidades de fuerza, de masa, de longitud y de tiempo. Pero si elegimos de esas 4 posibles unidades 3, m de las normalmente la de longitud, la de masa y la de tiempo, la unidad de fuerza queda determinada porque quitamos esa constante y tiene que ser la ecuación, tiene que ser homogénea. Bueno, pues nada de eso va a estar en los elementos de Euclides, nada de eso va a estar en los escritos de Leonardo, y es que no puede estar porque ni siquiera está en Newton. Y es que de hecho va a tener que ser en el siglo siguiente y otro Leonardo el primero que va a intentar responder al reto de Leonardo da Vinci. La mecánica sive motus scientiae analyticae exposita, es decir, la mecánica o ciencia del movimiento expresada matemáticamente, porque Newton la ha expresado geométricamente, pero con esas herramientas, lo mismo que los círculos, los rectángulos, los cuadrados de Galileo, no podemos expresarla. Y lo va a hacer al modo euclídeo, claro. Primero las definiciones, consecuencias y luego pues los teoremas. Claro, no tenemos todavía la mecánica explicada como la explicaríamos en el siglo XX o en el XXI, pero es un primer intento. Y además, el primero en explicarle a Leonardo da Vinci, pero 300 años después, cuál ha sido su fracaso, o 270 años, es que si queremos, por ejemplo, explicar la construcción naval, dice Leonardo Euler, pues tenemos que fundamentarlo matemáticamente. Y eso va a intentar hacer Leonardo Euler, fundamentar matemáticamente, por ejemplo, la construcción de navíos. Pero tampoco lo va a conseguir, porque realmente hasta 1752, 300 años exactamente después del nacimiento de Leonardo da Vinci, no vamos a tener la primera expresión ecuacional, es decir, en forma de igualdad entre medidas con operadores diferenciales, de la primera ley física, la ley fundamental de la dinámica, la fuerza igual a masa por aceleración, que ya habéis visto cómo lo había escrito el padre de ella en 1687, Newton. Pues hasta 1752 no nos va a regalar Leonardo Euler la ley fundamental de la dinámica expresada matemáticamente. Y el propio Leonardo Euler se va a asombrar y lo va a llamar descubrimiento de un nuevo principio de mecánica. El principio es el mismo, es la ley fundamental de la dinámica. Lo que pasa que por primera vez y con discriminación espacial en las 3 direcciones X, Y y Z, nos va a escribir por primera vez en la historia fuerza igual a masa por aceleración. Lo que va a poner en el miembro de la izquierda es la masa de dx, estáis viendo, el d2x, ¿no? Cuando la P, que la mandemos, el dt2, que está multiplicando junto con la P, pues lo mandamos dividiendo al otro miembro y nos sale lo que tenéis en la transparencia a la derecha. Es decir, fuerza igual a masa por aceleración, como ley encima con discriminación espacial, por primera vez lo vamos a tener en 1752.
para fundamentar para expresar matemáticamente la primera y más sencilla de las leyes de la mecánica. Arquitectos e ingenieros de Alcompat, ¿qué era ingeniería? Fundamentar científicamente todo eso que queremos diseñar, construir y desarrollar. ¿Podía nuestro queridísimo Leonardo da Vinci convertirse de verdad en un ingeniero? ¿Podía ejercer la ingeniería si no tenía las herramientas adecuadas para fundamentar esas máquinas? Bueno, Leonardo sin duda es un genio del Renacimiento. Problema, que lo sabemos desde finales del 19 y principios del 20 porque no lo hemos inventado. Lo hemos redescubierto y sobre todo con los estudios de Pierre Duhem no lo hemos inventado. Le hemos atribuido, interpretando sus manuscritos a posteriori, 400, 500 años después, pues cosas que quizá en el bueno de Leonardo, pues quizá no estaban. Pero indudablemente se adelantó más de 100 años desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia al propio Galileo. Entendía Leonardo da Vinci que había que experimentar en biología, en anatomía, en todo había que experimentar para poder construir ciencia. Entendía perfectamente, adelantándose a Francis Bacon, en qué podía consistir el método científico. Investigamos, experimentamos, elaboramos hipótesis y construimos axiomático-deductivamente, preferiblemente matematizando. Y si no matematizamos, no tenemos ciencia como tal. Son otros campos del saber, pero no le podemos llamar ciencia si no hay demostración matemática, nos decía Leonardo da Vinci, ¿verdad? Claro, y nos decía eso perfectamente, adelantándose muchos años a Galileo. El lenguaje de la ciencia es el lenguaje matemático. Vale, Pitágoras ya había dicho que en el cosmos todo es número. Se atribuye a Galileo decir que Dios, que no menciona a Dios, ha escrito el universo en lenguaje matemático, se supone que en el Saggiatore. Os lo he leído lo que dice realmente. Pero el primero en entender la matematicidad del universo es Leonardo da Vinci. Y claro, claro que destacaría, hubiese destacado en todos esos campos si hubiese compartido, como nos dicen las enciclopedias, pues sus descubrimientos, sus estudios, sus investigaciones en geometría, en mecánica, en geología, en geografía, en biología, en anatomía, en todo. Y hasta hubiese hecho algo en ingeniería. Pero claro, es que Leonardo es un hombre del Renacimiento. Porque nació en el Renacimiento, pero nació fuera de su tiempo. Porque aunque nació en el Renacimiento, en realidad Leonardo tenía que haber nacido en la modernidad, porque necesitaba la matemática que se fue construyendo para la física por Euler, por Leibniz, por todos los físico-matemáticos que llegaron al siglo XVIII a poder desarrollar matemáticamente, a formular matemáticamente la mecánica de Newton. Pero eso no estaba a disposición de Leonardo da Vinci. Claro, Leonardo da Vinci lo intentó, pero fracasó. Leonardo da Vinci tuvo un sueño, construir el quinto matémata y luego el sexto, porque Pacioli nos dijo que lo intentó con la arquitectura, con la pintura, pero en realidad lo que estaba intentando era construir la física matematizada. Pues llegados a este punto, Pedro, llegados a este punto, Carmen, cumpliendo estrictamente los horarios establecidos, que no he hablado más que 50 minutos, digo, colorín colorado, mi presentación se ha terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Muy amable. Es que está fenomenal esto. Creo que podemos, a reserva, si Carmen quiere comentar algo, creo que podemos abrir para preguntas y respuestas. También nos acompaña Eño, nuestro presidente, o si quiere decir algunas palabras, intervenir, adelante, está el micrófono abierto para quien desea preguntar. Sí, yo dejo espacio para los que quieran preguntar, puesto que a Paco tengo más acceso y Enio, si quiere comentar algo. Vale, bien. Lo primero es agradecerte mucho, Francisco, por la espectacular presentación. Muy entusiasmada, muy bonita. Dejó a todos nosotros, seguro, muy interesados y con ganas de conocer un poco más de este trabajo tan fantástico de Leonardo da Vinci. Y además tu didáctica de presentación es espectacular. Muchísimas gracias
por esta colaboración con Alcompat Internacional. Bueno, pues muchas gracias. Os tengo que decir que soy un poco promiscuo y ahora cenaré, porque aquí son las 9 más o menos, y a las 12 tengo que adaptar esta conferencia para Panamá, para bueno, la Fundación para el Desarrollo de la Matemática de Panamá, que también casualmente pues me toca hoy. Así que esas palabras que me habéis dedicado, pues muchísimas gracias. Yo ahora rebajaré para no volverme tonto y estar tranquilo y contárselo a los niños después y a los profesores sin que, bueno, uno se atonte con la vanidad que no tiene sentido a estas alturas de nuestras vidas, claro. Pero muchísimas gracias, claro. No, no es ningún exagero. Es porque realmente pienso así de tu presentación. Ya hemos tenido y no he utilizado estas palabras. Así que yo muy encantado con tu presentación. Muchas gracias. ¿Tenéis preguntas? Puro, Alguien se anime. hay muchos agradecimientos acá que están llegando de la gente que está participando. ¿Verdad? Como dato curioso, con riesgo de equivocarme, pero mira, he detectado que hoy tenemos presencia de diversos países de España, de México, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil. Quizás olvide alguna otra nacionalidad que nos los dirán por allá. Bueno, mira, a mí una cosa que me fascina es cómo Leonardo da Vinci fue un adelantado en las cosas que preparó y ver cómo, bueno, yo no sabía eso, ¿verdad? Como otros que también fueron adelantados, pero fueron posteriores, digámosle que han puesto en números muchas de las cosas que él adelantó de otra forma. Pero aún más sorprendido cuando tú comentabas que muchas de esas cosas, pues él las bosquejaba y no necesariamente las escribía. Eso muestra lo que era su personalidad y lo que era su preparación. Era un genio, Leonardo da Vinci. Así que Sí, eh, el Sí, a problema mí, es que estaba entusiasmado con tantas cosas que no las es, terminaba, porque se entusiasmaba con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, y entonces pues lo dejó todo inconcluso. Es la pena. ya, bueno, más que inconcluso, a lo que me ha gustado muchísimo, Paco, es cómo explicas, y creo que es muy importante para todos nosotros, que hay que matematizar Mm. para poder hacer ciencia, ¿no? Entonces, si él no tenía esa herramienta, entonces ahora tenemos hasta ordenadores, es asombroso que lo explicara con dibujos, aparte de la pintura que tiene, que es impresionante, ¿no? Pero, pero digamos, eso me ha gustado muchísimo, el cómo lo has explicado, porque creo que es muy fundamental, esencial para el científico y el ingeniero, ¿no? Y cómo lo has visto en la parte histórica, ¿no? Como lo has expresado en la parte Mm. histórica. Creo Pues muchas que gracias. En realidad fue un reto en el año 2019, como había que conmemorar el 5º centenario, pues a mí me encargaron dar conferencias incluso en Roma con el Museo Leonardiano da Vinci y la Embajada. Y bueno, en otros sitios, ¿no? Y claro, quería decir algo nuevo, algo distinto que no se hubiese dicho, alguna interpretación distinta. Y claro, como matemático, historiador y fan de Leonardo Torres Quevedo, pues dije, ostras, pero si es que nos proporciona Leonardo Torres Quevedo el modelo para poder explicar realmente a Leonardo da Vinci, ¿no? Y es esa posibilidad de fundamentar físico-matemáticamente las máquinas que se vayan a construir. Y luego, como profesor, a mí me importa mucho que los alumnos tengan claro los conceptos de los que estamos hablando desde el principio. Sea en una teoría matemática o sea en una conferencia. Entonces, si estamos hablando de un genio, pues ¿qué es genio? Buscar las definiciones. Y cuando busca la definición de ingeniero, de ingeniería, de inventor, digo, claro, es que nos está abriendo el camino para decir algo distinto. Si la definición de ingeniería es la que es, podemos analizar entonces una aportación como la de Leonardo Torres Quevedo, la de Leonardo da Vinci o la de cualquiera, ¿no? Entonces, juntando esas cosas y la importancia que tiene la matemática, pues yo creo que permitía ver, bueno, sí que muchas cosas ya estaban dichas, ¿no? Pero un marco un poquito distinto para contar la figura de Leonardo, pues desde esta perspectiva que os he contado, ¿no? Bueno. sí, para mí ha sido muy novedosa la visión esa, y también creo que es todo un mensaje a los científicos actuales, porque hay muchísimo número, pero son ajustes, no van a la ley fundamental.
decir, lo que importa es ir, como tú decías, a los axiomas, a lo que Euclides o... Hay que ver si tus resultados se ajustan o no a una ley fundamental, no que tú pones los números, aplicas el ordenador, te da un ajuste y ahí va. Yo creo que ese es un mensaje que es muy, muy fundamental en este momento que hay tanta publicación. Sí, eso lo podemos llevar al límite vuestro, digamos, o lo que, como me toca formar maestros y sobre todo maestras, al trabajo que hacemos en las facultades de educación, donde parece que se está trasladando a los maestros para que luego trasladen a las escuelas el hacer, hay que hacer, pero para que los niños hagan, pero ¿qué están haciendo? Si no saben lo que están haciendo. Estamos trasladándoles una hiperactividad de hacer, sin fundamentar, sin organizar qué es lo que están haciendo, sin que luego del hacer salgan los conceptos que están trabajando muchas veces, ¿no? Hay que tenerlos entretenidos, hay que divertirse. Bueno, nosotros de niños era otro el enfoque, quizá un punto medio pues fuese más adecuado, ¿no? Pero es verdad, tanto a nivel vuestro como ingeniero, sacando números de programas y saber qué es lo que hay ahí, o en las escuelas, es que estamos haciendo lo mismo. Y yo creo que hace falta reflexión, fundamentación, aunque lleve su tiempo, aunque se lleve su esfuerzo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que esos son todos los puntos que me gusta destacar, sí. ¿Tenéis alguien más una pregunta? Si no, dejamos a Paco que pueda tranquilizarse, cenar y para preparar su siguiente charla. Aprovechar el que queráis hacer alguna pregunta. Pues Bueno, nadie. parece que Muchas gracias, Arzo. Eso, te dejo, Pedro, ya que entonces cierres tú. cómo O no, Enio. gracias. Gracias, Mari Carmen. Bueno, yo le voy a hacer Gracias. a Eño, que está con nosotros, para que él nos dé las últimas palabras y clausure este seminario de Puentes con la Sociedad. Eño. Muchísimas gracias, Pedro, Mari Carmen. Bien, finalmente, además de agradecer a Francisco por la excelente conferencia, charla, conversación, también agradecer a toda la asistencia. Decir que este es una actividad de Alcompat Internacional, Puentes con la Sociedad, que lo lleva la profesora Carmen Andrade desde hace muchos años y que nos interesa mucho, que es una formación global, ¿no?, del ingeniero, o sea, que el ingeniero pueda tener la posibilidad de, además de los trabajos de su día, de todo lo que está involucrado durante sus trabajos diarios como ingeniero, también pueda tener la oportunidad de expandir sus conocimientos, conocer eh, eh, otros temas relacionados, incluso verificar que hay ganchos, ¿no?, que hay posibilidad de unir estos conocimientos con los trabajos que hacen. Así que es un trabajo fantástico de esta actividad de Puentes con la Sociedad. Agradecemos mucho la profesora Carmen Andrade, que lo lleva de manera fenomenal esta actividad. Agradecer a toda la asistencia que aquí está, siempre muy buena, con participación de muchos países. Muchas gracias. Muy bien. Buenas Muchas tardes. gracias, Paco. Y muchas gracias a todos. A Buenas vosotros. noches a todos. Hasta Buenas pronto. noches.